necesitamos que pare esta locura. Están destruyendo todo. Necesitamos, repito, que pare esta locura. Calamitoso. El resultado es calamitoso. Van 6 meses de gobierno. Hace 6 meses llegó Milei y tomó decisiones ilegales. Repito, no lleva adelante sus compromisos, pero recauda el dinero y se lo queda y lo utiliza para otras cuestiones. Que, repito, no son optativas, no depende de la ideología anarcocapitalista, austríaca, no depende de la ideología del presidente. Son compromisos legalmente establecidos, que debe cumplir el Gobierno Nacional, y fondos específicos que no puede emplear para otros usos, establecidos también por ley. Quiero dejar claro cuál es el carácter de esta exposición. Simplemente defender los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires, para lo que nos eligieron por una mayoría muy relevante. Así que nosotros también tenemos un mandato electoral que se ve dificultado y obstaculizado por esta política económica. He venido hoy a acompañar este reclamo, pero son muchos los que no pudieron venir también. Quiero dejar en claro que no solo hemos presentado este pedido, este reclamo, en nombre de quienes estamos acá, sino en nombre de los 135 intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires, de todas las formaciones políticas y sobre todo en nombre de los 17 millones de bonaerenses que son los damnificados, las víctimas de estos recortes despiadados y absolutamente ilegales. Absolutamente ilegales. Voy a dar un breve antecedente y una breve descripción de lo que se hizo hoy. Concurrieron miembros del gabinete, concurrieron también muchísimos intendentes e intendentas de la provincia al Ministerio de Economía para presentar formalmente un petitorio que es un paso más en las acciones y en los diferentes caminos que hemos tomado para hacer estos reclamos. Pero la verdad es que la disparidad entre el aporte de la provincia, la magnitud de la provincia y las necesidades de la provincia de Buenos Aires y lo que la provincia recibe de recursos coparticipables se sostuvo históricamente durante todo el periodo que uno quiera transcurrir también para atrás. Y esto para que se dejen de mentir de una manera sistemática. La provincia de Buenos Aires tiene, en la comparación con las restantes provincias, el menor presupuesto por habitante. Es la que menos gasta por habitante de la Argentina. Es la provincia, si le quieren poner un nombre, más austera de la Argentina. Y además, la segunda provincia, que menos trabajadores y trabajadoras tiene por habitante. O sea que es la que menos recibe, es la que menos gasta, y la provincia de Buenos Aires es la que tiene el estado más pequeño de la Argentina. Y llegó Milei. Hace 6 meses llegó Milei y tomó decisiones ilegales. Por eso el reclamo y por eso el reiterado reclamo por diferentes vías. Lo hemos hecho por vía administrativa, lo hemos hecho por nota, hemos pedido entrevistas y hemos hecho también presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es esto? Porque los recursos que recortó Milei a la provincia de Buenos Aires y a las restantes provincias argentinas, en su absoluto despecho con el carácter federal de la Argentina, en su desprecio del interior, que incluye a la provincia de Buenos Aires, en esta decisión lo que hizo es cometer actos ilegales de recursos de corte de fondos. Por eso fuimos a reclamarlo, porque tenemos las normas, las leyes, los presupuestos que sustentan las transferencias que se realizaron y que dejan en claro el incumplimiento del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. Y agrego, en esto no es distinto, tal vez en proporción por la magnitud de la provincia, pero no en calidad y en la situación con el resto de las provincias argentinas. Pero no decide Milei si se queda o no con la plata de los jubilados bonaerenses. Al no transferirnos los fondos del ANSES,
Milei lo que está haciendo es quedarse indebida e ilegalmente con plata de los jubilados de la provincia de Buenos Aires y de muchas otras provincias, en base a un compromiso que incumple, que tiene el gobierno nacional con muchas provincias argentinas, entre ellas la provincia de Buenos Aires. En el transcurso del gobierno de Milei, 716.000 millones de pesos es el monto al que asciende esa deuda. Luego tenemos incumplimientos del consenso fiscal de 2017. Voy a ir rápido con esto. 447.000 millones de pesos. Tenemos también el llamado FOFOFI, que para que quede claro es el Fondo para la Seguridad de la provincia de Buenos Aires. De nuevo, no es caprichoso, no es arbitrario, no lo decide quien está sentado en el sillón de Rivadavia porque está firmado y hay compromisos previos que el Estado Nacional tiene que cumplir, como nosotros tenemos que cumplir los nuestros. El Fondo de Seguridad, además, Javier, se rinde... ¿Dónde está? Javier, se rinde trimestralmente. Es decir, que ni son arbitrarios los recursos, ni es caprichoso su destino. Son fondos que el Gobierno Nacional destina a la seguridad, al equipamiento y a los sueldos de la Fuerza de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, que repito, es la que menos empleados tiene, la que menos trabajadores tiene y la que, comparando con muchísimas ratios en materia de seguridad, tiene enormes deudas y necesidades. Ese fondo debe transferirlo al Gobierno Nacional, debe gastarse en equipamiento, en tecnología, debe gastarse en sueldos también para la policía de la provincia. En ese concepto, 320.000 millones de pesos de manera indebida e ilegal adeuda y debe el gobierno de Milei. Luego, el Fondo de Incentivo Docente, todas obras paradas, cerca de 1.000 obras paradas que son cloacas, obras de agua y saneamiento, viviendas, 16.000 viviendas paradas en la provincia de Buenos Aires, rutas, saneamiento de basurales, universidades, obras en universidades, cárceles, hospitales, obras en el sistema sanitario, laboratorios de investigación, todo parado. Hoy todo parado, deudas del Gobierno Nacional. 1.000 obras que totalizan 4,5 millones de millones. El primero es que hay 4 ya presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia. Los fondos de ANSES, los fondos de incentivo docente, el Fondo Compensador del Transporte, que también es una deuda de 10.000 millones de pesos, lo hemos reclamado, y el Fondo de Seguridad. Esos son los 4 reclamos que tenemos hoy vigentes ante la Corte Suprema de Justicia, que es la que debe resolver de manera cautelar o de fondo la justicia de estos reclamos, que, como digo, no tengo ninguna duda que ha incurrido en una ilegalidad el Gobierno Nacional. Repito, no lleva adelante sus compromisos, pero recauda el dinero y se lo queda y lo utiliza para otras cuestiones, que, repito, no son optativas, no depende de la ideología anarcocapitalista, austríaca, no depende de la ideología del presidente. Son compromisos legalmente establecidos, que debe cumplir el Gobierno Nacional, y fondos específicos que no puede emplear para otros usos, establecidos también por ley. Y las obras están paradas. Otro tanto ahora con el tema de AISA, que se está planteando la privatización de AISA. Ya se privatizó AISA. Son obras de agua y saneamiento en buena parte de los distritos del conurbano bonaerense, que hoy se ha suspendido y que se busca privatizar. Ya se privatizó, fracasó. No es una novedad, no es una idea mágica y una respuesta a las dificultades. Ya se hizo, salió pésimamente mal, se vaciaron las empresas, se interrumpieron las obras, se dejó a la gente en banda y hubo que recuperarlas para que las obras se hicieran, cosa que estaba ocurriendo hasta que llegó Milei. Son 6 meses, no son 10 días, no es ver la plataforma, no es hablar de pensamiento mágico, ni de anuncios, ni de segundo semestre, ni de brotes verdes, ni de lo peor ya pasó. Todos discursos que hemos escuchado las 1000 veces que se aplicaron estas políticas en la Argentina. Ni siquiera en estos son novedosos.
Ni siquiera en esto son novedosos. Ya hay un resultado muy claro para el pueblo de la provincia de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, se diría para la Argentina en su conjunto, pero hablo por lo que nos compete directamente. Calamitoso. El resultado es calamitoso. Van 6 meses de gobierno. Y creo que en este sentido hay cuestiones que ya están definidas, fuera de que cada vez que se aplica un programa de este tipo, se promete con metáforas ya sea religiosas o laicas, pero siempre se promete lo mismo, un tremendo sufrimiento que termina recayendo, sobre todo en los sectores trabajadores, en los sectores medios, en los sectores vulnerables y no en los sectores más ricos y poderosos, pero que ese sufrimiento teóricamente va a desembocar en el paraíso, en la tierra prometida, en la felicidad. Revisen y recuperen lo que ocurrió cada vez que aplicaron estos planes de ajuste en la República Argentina. Para la provincia de Buenos Aires, esto ya es muy claro, se trata de una estafa electoral fenomenal. Fenomenal. Se dijo que el ajuste iba a recaer en el sector político, en la casta, fue un elemento de la campaña electoral. Lo que observamos es que está pagando este tremendo y despiadado ajuste el pueblo de la provincia de Buenos Aires, la industria bonaerense, la producción bonaerense, los trabajadores bonaerenses. Y creo que esto, 6 meses de andar con este programa económico, la verdad es que no requiere demasiada discusión. Si alguien quiere saber quién está pagando el ajuste, les damos una clave. Vayan al supermercado, vayan a la farmacia, vayan a la estación de servicio y van a ver que el ajuste lo paga el pueblo. Cuando observamos los puestos clave del gabinete, son los mismos de siempre. No voy a dar ni el recorrido ni el currículum ni de Patricia Bullrich, ni de Caputo, el ministro de Economía, ni de Sturzenegger, ni de Franco. No lo voy a dar, pero son los mismos de siempre. Así que la verdad que no hay ni un programa nuevo, por más que haya novedades en el discurso, en la profundidad y en la velocidad de la aplicación de las medidas, y repito, en lo desalmado, porque ha sido sin red y sin acompañamiento. Y en tercer lugar, dijo que no iba a subir ni un solo impuesto, antes se iba a cortar un brazo, firmó un compromiso, y lo único que encontramos, en lo que quiero hacer una salvedad o poner una explicación adicional, es que se ha subido el impuesto país, se pretendió subir las retenciones a bienes industriales, se han subido los impuestos a los combustibles y ahora se le va a volver a cobrar el impuesto a las ganancias, 4ª categoría, a los trabajadores. No ha parado un día de subir impuestos, con una particularidad por ahora, que es que todos esos recursos son recursos no coparticipables, es decir, que se concentran en el Gobierno Nacional y en el Tesoro Nacional. Esto creo que tiene una gravedad inusitada porque expresa de alguna manera el desprecio al federalismo argentino. Muy brevemente, este plan económico, decía, es el mismo de siempre, una fuerte devaluación, la más fuerte de la historia, 120%, decidida por el Gobierno Nacional, una desregulación de los sectores concentrados y monopólicos de la producción, de la actividad, del comercio en la Argentina, específicamente de los sectores concentrados y monopólicos. Esa desregulación implica ningún tipo de cuidado, de protección del consumidor y ningún tipo de defensa de la competencia, a la que el propio presidente le ha atribuido todos los males. Defiende los monopolios y los deja actuar, y ahí lo estamos viendo. Lo vimos con las prepagas, lo vemos con los alimentos, lo vemos con los bienes de la canasta básica, que esta desregulación y esta retirada del Estado en algo que hacen todos los países aún, y especialmente los más desarrollados, que es regular, controlar a los monopolios y cuidar a los consumidores. Todo eso abandonado, los resultados a la vista. A esto se agrega un ajuste, que de nuevo el ajuste fiscal se explica
casi completamente, en un 75%, por el ajuste a los jubilados, más el ajuste de los tarifazos, más el ajuste de la obra pública, más el ajuste de las provincias. Eso explica el 75% de la reducción de los gastos, en realidad de las inversiones. Y eso se ve en cada una de las deudas que empieza a tener el gobierno con diferentes sectores y la fabricación de un presunto superávit construido a fuerza de incumplir compromisos. Fundir a las provincias, objetivo del gobierno nacional, y los tarifazos. Que no nos vengan a decir que los pibes y las pibas de la provincia de Buenos Aires son la casta. Acá estamos defendiendo desde cada uno de los municipios, desde el gobierno provincial, haciendo enormes esfuerzos para evitar que lo peor de este ajuste genere más dificultades. Quiero dejar claro cuál es el carácter de esta exposición. Simplemente defender los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires, para lo que nos eligieron por una mayoría muy relevante. Así que nosotros también tenemos un mandato electoral que se ve dificultado y obstaculizado por esta política económica. Y con esto termino, necesitamos que pare esta locura. Están destruyendo todo. Necesitamos, repito, que pare esta locura. Muchísimas gracias. Veíamos ser una imagen fuerte, ¿no? Una imagen de Axel Kicillof rodeado de más de 60 intendentes, además de funcionarios que un rato antes habían presentado este documento que anticipamos en el pase al ministro de Economía. Dijo varias cosas, Axel. El título, en todo caso, es esto que acabamos de escuchar y que después reiteró varias veces más en su discurso, que es que la decisión de Javier Milei y de Toto Caputo de no girar recursos a la provincia de Buenos Aires y a las demás provincias, porque lo hizo explícito, es ilegal. Y habló, incluso utilizó la palabra robo, ¿sí? Cuando la nación decide no entregar esos recursos, se está quedando con recursos que ya tenían una disposición, ya sea por ley, ya sea a través de una norma, ya sea a través de un acuerdo entre la nación y la provincia, pero que ya tenían un destino asignado. Ahí entra, por ejemplo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Ahí entra, por ejemplo, fondos para las fuerzas de seguridad. Ahí entra, por ejemplo, la obra pública. El transporte, todos esos, esa deuda consolidada que, como vos decías hace un rato, supera los 6.000 millones de dólares. Una locura, me asombró mucho el número, ¿eh? Muchísimo, y es solo con la provincia de Buenos Aires. Si uno hiciera el cálculo, diría que el nacional debería ser un poco más que el doble de eso, teniendo en cuenta el porcentaje de la población. Piensen y de ustedes que están economía. Cortando cortando clavos porque tienen miedo que los chinos le pidan que devuelva los 5.000 millones de dólares. Y solo a la provincia de Buenos Aires le deben 6.000. Así es, así es. E insisto, son fondos que tienen ya su destino asignado y que al no llegar obligan a la provincia de Buenos Aires, esto también lo dijo, a hacer recortes en otros programas o en otros planes para poder cumplir con estos compromisos, porque la provincia de Buenos Aires también tiene que pagar sus deudas, que tiene, como todas las provincias, tiene que asumir el pago de sueldos, tiene que asumir el pago de insumos, el mantenimiento de sus edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Al no ingresar esta plata, la provincia de Buenos Aires tiene que recortar de otro lado. Vos sabés que la provincia tiene que pagar en septiembre un vencimiento de 300 millones de dólares de la deuda que pagó Vidal, que es algo que se habla poco, pero Vidal endeudó a la provincia. Sí, vos sabés en que dólares. Scioli había dejado la provincia muy desendeudada. Y Vidal la dudó, pero igual que Macri, hizo lo mismo que Macri, no así Larreta en su momento, pero Vidal generó un endeudamiento espiralizado, igual que Macri, y lo está pagando ahora, y tiene que pagar 300 millones en septiembre, y bueno, y ahora a mitad de año tiene que pagar el aguinaldo, ¿no? Que todos los que hemos pagado aguinaldo sabemos que se pone duro. Así es. Entonces, en este contexto, Kicillof lo que hace es dar, por un lado, una muestra de fuerza política
Y hasta pareciera que indicarle el camino a otros gobernadores, Claro. ¿no? Decirle, bueno, vamos por acá, no hace falta darle votos para la ley de bases a cambio de que te prometan que te van a facilitar una obra o de que te van a facilitar ciertos fondos. Claro. Hay otra manera de ir a reclamar. Ya está esto además cursando ante la Corte Suprema de Justicia. Tengo entendido que se está preparando una nueva presentación, una presentación adicional ante la Corte Suprema de Justicia también. Pero verdad sobre es que todo si la postura política de decir, se puede hacer algo. No, claramente hay una diferenciación muy grande, no solo de Milei, sino de muchos gobernadores que han decidido ser colaboracionistas. Lo